La bienvenida entonces a María Cristina Pérez Lopera, psicóloga, especialista en adicciones y profesional de la clínica Servid por muchos años. Hoy está con nosotros. Hoy ella nos trae un tema muy interesante del silencio, del silencio al ruido. Hablemos sobre el consumo del alcohol. Cris, muy buenas noches, bienvenida. Qué bueno tenerte en este espacio y nuevamente un agradecimiento muy especial a todas las familias que participan en nuestras sesiones académicas Servir como una estrategia de formación, de crecimiento, pero que también eh, es una herramienta valiosísima para el empoderamiento de las familias en ese proceso de recuperación de nuestros pacientes. Entonces, Cristina, nuestra psicóloga, bienvenida, adelante. Muy bien, muy buenas noches para todos. Qué bueno, como dice don Freddy, tenerlos acá con nosotros en esta tarea que tiene la institución, que es poder compartir un poco lo que sabemos, lo que también tenemos que construir desde el conocimiento, pero también lo que vemos diariamente. Es muy importante y antes como de iniciar el espacio, estamos haciendo pues una tarea al interior de la institución y es que vamos a pasar un link con el tema de las asistencias, ¿listo? Para que podamos identificar cuáles son las familias que están con nosotros en este momento y de pronto cuáles son también las familias que van faltando frente a una temática que créanme fue muy pensada. Nosotros venimos con un aumento muy significativo de personas que llegan con nosotros, dificultades del consumo de alcohol y créanme, parte como de la experiencia, terminan teniendo mayores dificultades en la recuperación que lo que suele pasar con personas que consumen otro tipo de sustancias, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos encontrábamos con esta realidad y las dificultades que íbamos teniendo en el tratamiento con los pacientes, pero también con las familias, dijimos, listo, venga que aquí ya hay algo que tenemos que ir abordando y es algo que lo vamos a hacer en un aspecto general, donde nos inventamos o construimos más bien 4 capacitaciones. Listo. La semana pasada ustedes tuvieron la primera capacitación, que tiene que ver con las representaciones del alcohol. Hoy vamos a hablar un poco de cómo es este fenómeno del alcoholismo muy en nuestra sociedad de manera particular. La próxima semana ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con las condiciones psicopatológicas y la cuarta oportunidad vamos a hablar de codependencia. Esto en función de que queremos que las familias, pero también los pacientes, que ojalá pues varios de los chicos que con nosotros están en los procesos de hospitalización parcial, que ya están en sus casas, también ojalá puedan estar en estos escenarios para reflexionar un poco acerca de lo que ha pasado con ellos, con su vida, con sus sueños, con sus propósitos y todo lo que han tenido que hacer para tratar nuevamente de recomponer o de recuperar su vida, recuperar su camino, de recuperar las relaciones y de tomar la mano pues, del proceso de recuperación que no es fácil. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta y casi que los estoy animando y comprometiendo para que en las siguientes capacitaciones, especialmente las dos que vienen, estemos muy atentos. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. A ver. Eh, bueno, voy a compartir acá la presentación. Hay veces esto me falla, John. Usted me va diciendo que tengo que ir como corrigiendo. Ahí se nota ya, ¿cierto? Ahí ya está la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, la presentación de hoy, que fue un punto interesante con John, ¿cómo le vamos a poner a esto, no? Como para que no solamente captara la atención, sino para que mostrara una realidad. Y estuvimos ahí pensando, créanme que hubo varios minutos en ese tema de inconsistencias entre los dos, pero bueno, hemos llegado aquí a un acuerdo donde vamos a decir del silencio al ruido. Hablemos del consumo de alcohol. ¿Y por qué el silencio? Queridas familias, porque es que
Cuando nosotros hablamos del consumo de alcohol, siempre todo empieza como un tema muy bacaneado, ¿no? Como una situación tranquila, un compartir, este muchacho ya está creciendo, míralo lo tan berraquito, cómo aguanta. Entonces todo lo estamos viendo como chévere, ¿no? Como positivo. Resulta que el monstruo se nos va creciendo y se nos va creciendo desde la propia casa y se nos va creciendo alrededor de las personas que amamos hasta llegar a un ruido estrepitoso que altera y afecta toda la dinámica de vida de una familia, porque esa es la particularidad del alcohol, el impacto en medio de todas las adicciones. El alcohol tiene sus particularidades, pero ese es el impacto que nosotros encontramos con el alcoholismo, y es que hay una movilización muy significativa frente al hecho de las personas que están a su alrededor. Hoy nada más en la institución recibíamos a un señor, no sé si la familia pues hoy esté con nosotros, en unas condiciones muy complejas, con muchísimos días, con muchísimos días de consumo. Entonces hubo de alguna manera que apoyar a la familia, que permitirle a la familia como que entendiera la situación y justo poder como encontrar la ayuda adecuada, porque ahí se necesita una intervención importante a nivel familiar. Entonces, cuando este señor hoy llegó, yo dije, es que esto es lo que pasa, ¿no? Este es el ruido que se genera, porque llegó, por supuesto, llegó escandaloso, un poquito como hostil, hay veces pasaba de lo hostil a lo fafarachoso, bueno, todas estas situaciones que aparecen en nuestro cerebro cuando hay este nivel de desinhibición producto del consumo de bebidas embriagantes en unas dimensiones importantes. Ahora bien, yo quiero que retomemos. Vamos a retomar un momentico, es un resumen casi que en flash de lo que hablábamos con nuestro compañero Bernardo la semana pasada en el tema de las representaciones sociales del alcohol, de cómo el alcohol está o hace parte de todos los rituales humanos, ¿cierto? Todos los rituales humanos están muy relacionados con el consumo de alcohol. El tema de la publicidad, pues miren la publicidad que yo les tengo aquí, ¿cierto? Entonces transforma tus momentos y entonces nos ponen una imagen espectacular. Pues yo quisiera estar allí, ¿no? Con corona o sin corona, yo quisiera estar allí, ¿no? El tema de lo que implica frente a la representación del otro, estarán orgullosos de ti, tú te lo mereces. Oye, no es, no significa que si seas bueno, pues tienes que portarte bien. Entonces, juegan un montón con nuestras emociones, pero juegan con nuestras emociones porque ya culturalmente hemos estado casi que movilizados por esta cultura de la celebración a través del consumo de alcohol. Y hace esto que sea muy difícil en algún momento cuestionar algo que culturalmente es aceptado y promovido, incluso pues por nuestros padres, ¿cierto? Nosotros podemos hoy conocer muchísimo más del alcohol de lo que conocían, qué sé yo, nuestros padres hace 30 años, ¿no? Yo recuerdo que uno siempre o los nombraba desde una persona viciosa o desde una persona muy borrachina, pero uno no lograba entender que detrás de eso había una enfermedad y que como había una enfermedad no estaba bajo su control. No lo entendíamos nosotros como familia, mucho más no lo entendía la persona que estaba viviendo esta situación. Entonces empezábamos a tener una cantidad de emociones muy negativas entre los integrantes de la familia, pero hoy día, créanme que ya venimos un poco conociendo más esta situación, sabemos, y eso está yo creo que claro para todos nosotros, una de las principales causas de accidentalidad en el país es el consumo de bebidas embriagantes. No se le ha hecho seguimiento a otro tipo de consumos, pero hoy día sabemos que las riñas es producto del alcohol, pues por estadísticas, ¿no? Sabemos que los accidentes de tránsito, casi que el 78% de los accidentes de tránsito en el país se dan bajo efectos del consumo del alcohol. Entonces eso ya nos va por allá diciendo, nos va diciendo, oiga, sí, de pronto este tema está complicado porque créanme que aparecen muertos. De hecho, les tengo que decir, que en el tema de pandemia se generaron también
más muertes por alcohol que por el mismo COVID en el mundo, enfermedades producidas por el alcohol a lo largo pues como del tiempo de consumo y también momentos en los que aparecían las riñas, los accidentes, peleas y demás. Entonces, cuando nosotros estábamos tan alertados por el tema del COVID y nosotros aquí en la casa, que por esa época, recuerden ustedes que se disparó mucho las fiestas en casa, ¿cierto? Muchos de nosotros estuvimos y participamos de ciertas fiestas donde nuestros familiares y digamos que el protagonista era justamente el consumo de alcohol, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero yo con esto? Más que satanizar el tema del consumo del alcohol, porque todos los que estamos aquí, yo creo que en su gran mayoría, hemos tenido experiencias de consumo de alcohol. Las estadísticas en Colombia nos dicen que el 80%, en unas encuestas que se hicieron en el 2019, nos dicen que el 80% de las personas han consumido alcohol alguna vez en su vida. Eso, la verdad, está pues hay un subregistro, son muchos más, somos muchos más los que hemos consumido alcohol en algún momento de nuestras vidas. Y eso nos está hablando como de una problemática sumamente generalizada y que en ese sentido el objetivo de nosotros, primero, pues mi objetivo personal, por muchas razones, no es satanizar específicamente como el consumo del alcohol en lo absoluto, pero sí es que podamos como reflexionar acerca del consumo de alcohol en nuestras vidas. Y si aquí hay personas, familias, que tienen familiares con nosotros que consumen alcohol, entonces venga que a esto sí ya le tenemos que poner una lupa y un énfasis muchísimo más relevante porque quiere decir que tocó a nuestra puerta. Cuando uno habla con algunas personas frente al tema de que, hombre, puedes estar teniendo X o Y problema, puede que a uno no le paren muchas bolas, ¿no? Porque el tema del alcoholismo no ha tocado directamente la puerta. Pero yo sé que aquí muchos de ustedes, queridas familias y las personas pues que nos escuchan, a ustedes de pronto sí les ha tocado esto. Entonces, a ustedes sí, como el monstruo se les creció y se les... Y ahí es donde también nosotros queremos como identificar cuáles son los pasos a intervenir y qué tenemos que hacer para poder que este monstruo, si está en tu casa, salga de allí. Y que si no ha tocado, pues oye, pon mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, en resumen, miren, súper fácil pues hoy el tema de la presentación. Yo creo que si ustedes se aprenden esto, básicamente terminamos la presentación, ¿no? Este es como el objetivo, o sea, todo este momento, este espacio, que ojalá, yo sé que son las 7 de la noche, que hay muchas cosas por hacer, pero también les voy a pedir, vengan, voy a tratar incluso de ser súper ágil hoy y casi que darnos la pela a terminar en 25 minutos. Pero paren un momentico, paren y centrémonos en este tema porque hoy el alcoholismo es una enfermedad que es crónica, porque si ya tocó tu puerta, querido o querida, se queda, ¿cierto? Se queda, pero no tiene que atentar, no afectar tu vida. Progresiva, porque si no le pones cuidado, puede aumentar. Y a menudo mortal, porque es la cuarta causa en este país de muerte, superando muertes por tuberculosis, por VIH, por otras enfermedades que cuando a uno le decían VIH, ay no, qué cosa tan terrible. Y les digo, hoy el tema del consumo de alcohol ha superado ese tipo de enfermedades. Y no les digo de las enfermedades mentales que nosotros todos los días vamos identificando. Y no les digo de las enfermedades que se van presentando por deterioros cognitivos significativos de una manera precoz, es decir, personas de 55 años, brillantes, ejecutivos, dueños de empresa o que trabajaban súper bien, empiezan en un proceso de demencia precoz que altera y afecta su vida. 55 años, en un promedio de vida, digamos, de 80 años. Dios, a esta persona le faltó 25 años por vivir de manera intensa y vivir por él mismo. Y eso es doloroso. En este sentido, entonces, el alcoholismo también, miren que no solamente son estas consecuencias a largo plazo, sino también que va a tener consecuencias a corto plazo, como accidentes, violencia, pues lo que ya les hemos hablado, y envenenamiento. El alcohol tiene una particularidad, y yo creo que la doctora Ana Milena, que es la psiquiatra que va a venir la próxima semana, ella
tiene una particularidad y es que hay una intoxicación importante a nivel de órganos blandos, uno, ¿cierto? Y eso como de heroína en un proceso de abstinencia pueden morirse, ¿cierto? Entonces vamos encontrando y vamos viendo cómo esta situación se puede volver un poco más crónica. En el embarazo, pues está claro, yo creo que, bueno, vale siempre la pena aclarar, especialmente porque nos encontramos con que muchos de nuestros pacientes, pero pues por otro tipo de condiciones de enfermedades, por ejemplo, discapacidad intelectual, lo que se llama retardo mental, algunas situaciones de autismo también, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta, trastornos del neurodesarrollo, algunos de ellos, y eso para nosotros es claro porque lo vemos cuando hacemos la historia clínica de nuestros pacientes, nos encontramos con que algunos o muchos de ellos, digamos que cuando sus mamás estaban embarazadas de ellos, pues tenían un consumo importante de alcohol. Y entonces allí se promueven síndromes significativos como pues, el tema de alcoholismo fetal, afectaciones, por ejemplo, en el tema de la formación del cráneo, formación del sistema nervioso central y también incluso como algunas enfermedades como fenotípicas que tienen un impacto en el desarrollo fisiológico de extremidades, partes de nuestro cuerpo, pero específicamente con todo lo que tiene que ver con el impacto en el desarrollo de habilidades. Entonces son chicos que empiezan a tener rápidamente retrasos en el desarrollo. Entonces, bueno, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sin embargo, ahí no queda. Nosotros sabemos que en el tema del consumo de alcohol, siempre detrás de eso, o sea, detrás de una mamá que no logra parar el consumo de alcohol, también hay una mamá que está enferma, ¿cierto? Entonces, más que estigmatizar, que es lo que jamás queremos, es entender que cuando hay un consumo que tú no puedes controlar, pues allí hay una enfermedad que nosotros podemos atender. Entonces, vamos a hablar de la droga, de que es una droga de entrada también. Y miren que aquí les traigo un poco esta imagen que habla un poco del el laberinto del fauno. Y es porque cuando tú entras a un laberinto, tú inicialmente sientes que puedes encontrar pues como la salida, pero en la medida en que bajas, te chocas, va generando un nivel de desesperanza frente a ese recorrido que has emprendido hasta que al final puede que el monstruo te capture, ¿no? Esa es parte como de la mitología griega en esta historia del laberinto del fauno para que lo puedan ver. No es la película, porque eso es muy común, no, es la historia de la mitología griega muy hermosa y que nos enseña y que nos habla un poquito de lo que tiene que ver con el tema de la enfermedad mental y de los inicios frente a la situación como del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente hoy estamos hablando del consumo del alcohol. Quiero decirles una cosa, en Colombia el consumo de alcohol quintuplica el riesgo de que las personas tengan problemas con el consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que hoy venimos en un fenómeno interesante con el tema de los vapeadores, pues vamos a tener otros espacios para hablar de los vapeadores, pero históricamente en los últimos 15 años el consumo de alcohol ha estado muy relacionado con el desarrollo también de otras enfermedades, de otros trastornos relacionados con por uso de sustancias. Entonces nos están diciendo que si un niño a los 12 años inicia con consumo, tiene un mayor riesgo, casi que nos están hablando de un 30% de mayor riesgo de presentar en la adolescencia media, es decir, entre los 14 y 16 años, un riesgo de consumo de sustancias psicoactivas de una manera problemática, o sea, un trastorno por uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? O sea, una adicción. Y si, digamos, hay una situación donde los chicos que presentan dificultades con el consumo de sustancias psicoactivas, de una manera pues ya como una dependencia, hay un factor importante y es que desertan de la parte académica y es difícil que accedan a los procesos universitarios. Entonces,
¿Qué nos dice hoy, qué nos dice hoy todos los programas de promoción y prevención? Vengan, padres de familia, esto se llama control parental. Vamos a trabajar para que sus hijos no consuman antes de los 18 años, ¿cierto? Vamos a tratar de ir corriendo cada vez más la edad de inicio. Hoy la edad de inicio en el país, pues en el último estudio que se hizo en el 2019, nos hablaba de los 12 años de edad, pero nosotros hemos encontrado, por supuesto, registros y también nosotros desde la clínica que desarrollamos en la institución, que hay unos inicios incluso desde los 9 años de edad. Entonces vamos a pensar lo que impacta esta sustancia, que es una sustancia, recuerden, casi al mismo nivel que la heroína, lo que puede impactar en el desarrollo del cerebro de un niño, en el desarrollo del cerebro de un adolescente, que es como si cualquier huella que tú le pones a ese cerebro es una huella que queda de por vida. Y quiero tú que en este momento puedas como imaginarte cuando tú le vas o cuando le ponemos, digamos, eh, ¿cómo se llama eso? Cemento o hormigón a una acera o a un piso. Cuando tú le pones una huella, esa huella ya no se quita. El cerebro de un niño y el cerebro de un adolescente tiene ese nivel de fragilidad. Así que, por favor, muy en cuenta la importancia de evitar lo más que podamos el consumo de alcohol en los niños y por supuesto en los adolescentes. Tratar como de ir desmitificando estas cosas que tenemos, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho, venga, consuma aquí conmigo para que aprenda aquí a consumir alcohol y no lo haga en la calle. Entonces empezamos como con esos rituales de consumo desde el hogar y por eso uno de los nombres que teníamos allá con John Freddy cuando hablábamos del alcoholismo y yo le decía, John Freddy, digamos que el alcoholismo, la puerta que se abre en la casa. Bueno, al final, por supuesto, no fue ese el nombre que tenemos en este espacio, pero sí, en muchos momentos es la familia, de una manera, por supuesto, no sé, pues sin darse cuenta, seguramente distraída también, que vamos iniciando a nuestros hijos en el tema del consumo de alcohol. Cuando yo desarrollaba esta presentación y cuando, en fin, vengo y estudio y me encuentro con todas estas experiencias de consumo de alcohol, créanme que es una alerta para todos nosotros, porque en todos nosotros hay unos arraigos muy significativos en este tipo de rituales. Sin embargo, comprometidísimos a que el consumo de alcohol sea cada vez, o por lo menos que la edad de inicio cada vez sea mayor. En este sentido, les voy a decir rápidamente que las cifras globales de trastornos de salud mental asociados al consumo de sustancias es del 6,7% de la población colombiana mayor de 18 años de edad. Y la edad promedio, como les había comentado frente al tema de la dependencia es los 21 años. Es decir, la edad de inicio puede arrancar a los 12 años y la dependencia de alcohol se puede estar instaurando más o menos a los 21 años. ¿Qué pasa hoy en día? La verdad, son pocos los padres que nos consultan por el consumo de alcohol de sus hijos. Generalmente no hay tanta preocupación si consumen alcohol, pero si consumen marihuana, entonces sí hay una elevada consulta. El tema hoy de lo que son las sustancias legales e ilegales, pues es una brecha que se va destejiendo pues un poco más cada vez y eso es positivo en la medida que nos permite ser más conscientes de cómo el consumo de alcohol puede ser no solamente la puerta de entrada al consumo de otras sustancias, pues de hecho lo es. El alcohol es la sustancia más usada en Colombia. En el segundo puesto está la marihuana y de ahí pues nos vamos yendo con otro tipo de sustancias. Pero el alcohol es la puerta de entrada, sigue siendo la puerta de entrada hoy al consumo de otras drogas. Y si yo como papá también empiezo a preocuparme cuando mi hijo de manera consecutiva empieza a llegar borracho pues a la casa, hombre, también es un motivo de consulta que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de la estimación del daño, vamos a hablar que el consumo de alcohol puede ser ocasional, puede ser habitual y puede ser dependiente. ¿Listo? Eso nos va a decir cuál es incluso el tipo de intervención. Eso es más o menos lo que nosotros vamos evaluando durante los procesos de entrevista, pues como con las personas que tienen un consumo de alcohol, ¿no? Entonces, ocasional
cuando está dirigido a las ocasiones, es decir, no sé, el partido de Colombia, en fin, lo que pasa y el riesgo aquí mucho es que tenemos personas con muchas ocasiones o personas que se inventan las ocasiones, ¿no? Para poder también consumir alcohol, porque también vamos, acuérdese que es como si fuese por allá un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Entonces uno lo va viendo y le va cogiendo mucho cariño y es tan chévere y me hace sentir tan bien. Y cuando de repente es muy probable que ya estemos allí como con unos altos niveles de riesgo. El tema habitual es que ya no necesitamos ninguna ocasión. Y de alguna manera que en ese sentido empezamos a tener como un condicionante. Es decir, no puedo empezar a trabajar si no me he tomado dos copas, ¿no? No puedo, no puedo ir y hablar con esta chica que conocí si no me he tomado alguna cerveza, ¿no? O sea, como que necesitamos el consumo de alcohol como puente para desarrollar otras cosas o para no sentir desespero. Porque cuando ya estamos en un consumo habitual, ahí es el inicio no solamente de un proceso condicionante, sino también del consumo dependiente de alcohol. Quiero decir una claridad. El consumo ocasional, ahí hay una trampa muy interesante. Nosotros hemos tenido personas que están con nosotros donde no es un consumo diario, pero termina siendo un consumo por allá, no sé, cada 3 meses. Pero cuando aparece es un consumo de 2, de 3 días, de plata que se pierde, de conductas de riesgo. Cuando eso se presenta, puede que el consumo se dio de manera ocasional porque, no sé, vino el tío de Estados Unidos, por decir cualquier cosa. Pero el nivel de poca regulación sobre sí mismo es tan mínimo y el condicionante del alcohol es tan significativo que ahí ya hay un problema de alcohol. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Es que yo bebo cada 15 días, pero cuando bebes, estás perdiendo completamente las responsabilidades, la perspectiva, cambia es muy común que cambie la personalidad, ¿cierto? Entonces, puede que sea muy de vez en cuando, pero es con un alto nivel como de intensidad frente al daño y el deterioro que se presenta en lo cotidiano. Bueno, habíamos hablado del consumo habitual y el consumo dependiente, que ya también es un consumo perjudicial. O sea, en este sentido ya estamos hablando incluso de problemas y de deterioros cognitivos, de pérdidas de las relaciones familiares, de un ambiente familiar tenso, de situaciones de violencia, de situaciones de maltrato dentro del hogar. Y pues esto de alguna manera ya nos está hablando de que se necesita una intervención casi que de procesos como de procesos cerrados, por lo menos un tiempo, porque dejar de tomar y dejar de beber por tiempos prolongados para una persona con un consumo dependiente de alcohol es muy difícil. Así ellos puedan en ciertos momentos sentir que sí son capaces de hacerlo, lo que a nosotros nos ha mostrado la evidencia es que eso no es tan sencillo. El datos del país, pues pues lo que hemos conversado, 7 millones de personas con las edades entre 2 y 65 años consumen alcohol y eso pues nos está hablando de un 35% de la población de este rango de edad. Eh, y entre 2,4 millones de personas tienen un consumo perjudicial de alcohol, ¿cierto? Y de estos, entonces, el 35% del total de los consumidores ya tienen altos niveles de dependencia. Bueno, acá hay algo muy importante y es que nosotros venimos en una idea de hablar de economía. Una de las causas principales, por ejemplo, de empobrecimiento de la población, especialmente en países subdesarrollados como nosotros, tiene que ver con el tema del consumo de alcohol. Es decir, puede ser que para las personas que tienen alta capacidad adquisitiva, que eso pues también impacta de manera significativa, digamos que en esta parte como de la pérdida y el agotamiento de recursos tienen menos riesgo que las personas que podemos encontrarnos pues en rangos 2, 3. Afecta mucho el tema del desarrollo económico de la clase media
del país, además porque tiene una afectación importante en las edades entre los 15 y los 44 años de edad, donde por supuesto tenemos la población de adultos jóvenes o de jóvenes, pero es una edad muy productiva, ¿cierto? Entonces, el tema del consumo de alcohol afecta bastante, pues, como este tipo de situaciones. Y veamos algo rápido, no me voy a extender mucho en este punto. Más allá de la pobreza, tenemos que la pobreza económica. No solamente estamos hablando de la pobreza económica, cuando nosotros hablamos de la pobreza versus la abundancia, estamos hablando de que una persona abundante no solamente es una persona con dinero, sino que es una persona que puede tener buenas relaciones con los demás, ¿no? Con sus hijos, con sus familias, con sus padres, con sus amigos y demás. Cuando hay una situación de alcoholismo, estas relaciones se desdeñan, se desintegran y desaparecen. Entonces no estamos hablando, y quiero que lo tengamos muy en cuenta, no solamente es hay veces como la limitante del bolsillo, sino también como emocionalmente, si se quiere también espiritualmente, vamos disminuyendo como personas. Y eso, créanme, que puede ser la base de muchas de las dificultades que se van presentando en nuestro país. Vamos a hablar rápidamente ahí para poder comprometerme con ustedes en terminar rápido porque ustedes están comprometidos conmigo en esto y es que tenemos unas características psicológicas, o sea, hay unas razones generales por lo que las personas terminan enganchadas al tema del consumo de alcohol, porque es que no todas las personas que empiezan a consumir sustancias se enganchan de una manera tan significativa como cuando aparece el alcoholismo. Pero, ¿qué encontramos? Encontramos que dentro de esas necesidades es la importancia para ellos como de encajar en un grupo de amigos, tener pues como la validez. Sabemos que las edades de la adolescencia son muy susceptibles porque apenas están en el desarrollo de su personalidad y si de alguna manera las relaciones con los otros, la reafirmación que viene de los demás se obtiene es a través del consumo del alcohol, pues casi que ahí estamos hablando ya de un pronóstico muy inadecuado porque estaríamos hablando de jóvenes ya con el inicio de unos niveles de dependencia importante al tema del consumo de alcohol, ¿cierto? Eso pues entonces hace que ellos busquen conectar con su entorno, eh, también les permite disminuir la ansiedad social. Aquí estos chiquis que, o chiquis o chicas, o nosotros también, que nos cuesta iniciar conversaciones y relaciones nuevas con otras personas. Entonces, el tema como el alcohol nos desinhibe un poco más. El alcohol tiene esa particularidad. Ustedes sienten, por supuesto, que si se toman 3 copas, pues están como copetones, como se dice por ahí, ¿no? Pero es porque de alguna manera desinhiben todo el proceso de alerta que tenemos los seres humanos, entonces nos vuelve más relajados, pero es porque es un depresor del sistema nervioso, entonces en los primeros momentos genera euforia, pero como es un depresor del sistema nervioso central, va a llegar a un punto donde no solamente te deprima pues a nivel emocional, sino que es tan claro que es un depresor del sistema nervioso central que uno va perdiendo la capacidad de hablar, ¿cierto? O sea, el sistema nervioso central, yo quiero que ustedes piensen que va para abajo, entonces no podemos movernos de una manera correcta, los niveles de atención son distintos, perdemos el equilibrio, bueno, y pasan un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, para poder entender que es que a mí el alcohol me hace estar contento, mira, no es que te haga estar contento, o sea, te desinhibes. Y créeme que hay muchas otras maneras de desinhibirte, que hay que explorarlas, que hay que como identificarlas, porque por supuesto que es muy hard también, y yo entiendo muchos de nuestros pacientes cuando llegan y dicen, es que no soy capaz, por ejemplo, de hablarle a un hombre o hablarle a una mujer o de tener una pareja, sino estoy como más relajado, es decir, hay un miedo importante frente a la desaprobación del otro. Eh, bueno, también pues nos permiten asumir cambios, lo que hemos hablado pues alivia la ansiedad y las tendencias evasivas. Hoy la persona, por ejemplo, que llegó a la institución en el diálogo con la familia, encontrábamos que pues era una persona que estaba atravesando como por una enfermedad crónica a nivel orgánico. Entonces, bueno, parte como de lo que hacía frente al tema de poder como paliar un poco como estas sensaciones tan complejas para aceptar su enfermedad era de alguna manera alterando su mente. El alcohol altera la mente, entonces hace que uno de alguna forma, en cierta medida, evada
miedos, responsabilidades y situaciones pues que pueden ser complejas. Sin embargo, hagan de cuenta, y esto es muy claro con la persona con alcoholismo, después de la fiesta el problema es muchísimo mayor y créanme que para esta persona es muchísimo mayor, ¿cierto? Entonces, que podamos nosotros ir entendiendo la importancia cuando hemos tenido una dificultad con el alcoholismo de poder mejorar nuestras relaciones con los demás, de poder comunicarnos, de poder expresarnos. Teníamos pacientes, por ejemplo, que la mejor manera de comunicarle a sus hijos ciertas incomodidades o a su esposa ciertas incomodidades era estando bajo efectos del alcohol, porque cuando estaba sobrio tenía miedo, no quería hacerlo. Y cuando buscamos en medio como de todas las estrategias que hay para ir solucionando o para ir saliendo como de esta situación tan compleja, mejorar espacios de comunicación, digamos que promovíamos terapias familiares, eso ayudó muchísimo a esta persona a poder de alguna manera poner en palabras esas emociones y esos pensamientos que él se creía que se las ponía el alcohol, pero que no, por supuesto estaban en él, pero teníamos que encontrar el mejor camino y el camino que menos daño le pudiera hacer a él y a su familia. Entonces es casi que en muchos momentos el alcohol se vuelve como una especie de automedicación, pero es una automedicación que vuelve toda la problemática peor por muchas razones, porque está muy relacionado que el alcohol aumenta, digamos, como las tendencias depresivas pues, de las personas y que afecta de manera negativa el autoestima cuando ya estamos identificando problemas instaurados. Bueno, barreras para buscar ayuda. Acá hay algo fundamental. Nosotros a esto es a lo que nos enfrentamos y a esto es también a lo que nos enfrentamos durante los tratamientos. Créanme que al final de los tratamientos nos encontramos con que las familias rápidamente vuelven a este estado, a normalizar ciertas conductas. Yo quiero que tengamos en cuenta que el consumo de alcohol no solamente viene con la conducta de consumir licor, sino que además viene asociadas a una cantidad de conductas y de situaciones eh, como la irritabilidad, digamos, la capacidad de no asumir, o la capacidad, no, más bien, la tendencia a no asumir responsabilidades, la poca comunicación con la familia, el aislamiento. Entonces, nosotros siempre cuando hablamos del consumo de sustancias psicoactivas, siempre vamos a hablar de que antes de la recaída en el consumo ya aparecieron varias conductas. Y eso es una de las cosas que en el tratamiento es súper importante poder identificar, que podamos identificar cuáles son las conductas que preceden el consumo de licor y que evitemos normalizarlas. Porque en el tema de las barreras, la normalización de esas conductas hace que la recaída se genere muchísimo más rápido y hay veces también son las familias las que de alguna manera también respaldan esa normalización, pero es que, no quería ir a trabajar, también pues es que no todo tiene que ser obligado, bueno, cosas en ese sentido, discursos en ese sentido que hacen que las personas nuevamente se acomoden a un patrón de consumo, pero también a un patrón de conducta. La percepción de control es espectacular, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros conocemos o muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde uno siempre ha dicho, no, pero yo puedo controlarlo. No, pero es que a mí no me pasa. No, pero es que eso es a fulanito. Para mí no es tan difícil. Y esto está relacionado en medio de muchas situaciones con el tema de los defectos de carácter. Aquí les voy a pedir que tengamos muy en cuenta que estos defectos de carácter son varios traídos desde toda la filosofía y la bibliografía de Alcohólicos Anónimos y que básicamente es muy actualizada o es muy actual, porque Alcohólicos Anónimos, aunque es un programa de hace muchísimos años, de los años, estamos hablando de la posguerra, sigue siendo un programa que se usa muchísimo. Nosotros dentro de la institución nos vamos adhiriendo a ciertas estrategias de este tipo como de programas y es algo que se mantiene. Entonces ellos nos hablan de varios defectos de carácter. Yo quiero hacer énfasis hoy en unos defectos de carácter importantes frente al tema del consumo de alcohol, es decir, una persona con una conducta alcohólica puede ser una persona que sea soberbia, puede ser una persona que en ocasiones envidie, es decir, que hable mal de otras personas, ¿cierto? Que esté llevando como su atención a que es culpa del otro, ¿sí? Que no asuma esas responsabilidades.
puede ser una persona lujuriosa, pero vamos a hablar de la lujuria más allá del tema de las relaciones sexuales y demás. Lo vamos a hablar desde el tema de la necesidad de placer todo el tiempo, ¿cierto? La necesidad de placer, el mínimo esfuerzo. Vamos a hablar de una persona que puede ser perezosa, o sea, que tiene como adversidad a cualquier cosa que le genere esfuerzo. Y entonces el tema también del alcohol se va presentando como una posibilidad para evadir muchas de las responsabilidades. Pero quiero hacer énfasis hoy, y yo sé que la doctora Ana Milena la próxima semana lo va a enfatizar un poco más, y es en todo lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad. Y en este tema de los trastornos de personalidad, cuando hablamos de la percepción de control, nos encontramos con unas personas que tienen un alto nivel como de soberbia, de orgullo, lo que por ahí se habla de el ego. Y en este sentido, también como familias tenemos que estar como muy pendientes y muy prestos como a ir identificando cuáles son esas señales como de alerta, cuáles son esas señales que a nosotros nos está diciendo, venga, es que, qué sé yo, Juan, no sé, no, pues digo un nombre, son nombres muy comunes, pero digo, Cristina viene siendo muy soberbia, minimiza todo, me echa la culpa de lo que pasa. Ahí nos estamos encontrando con una situación que como familia nos tenemos que educar. Primero, porque por supuesto que es una persona con una condición, pero no le exime responsabilidades, ¿cierto? Al adicto, al alcohólico, hay que generarle responsabilidades. Si lo ponemos como una víctima y como un pobrecito, pues básicamente de ahí no se va a recuperar. ¿Cierto? Esto no se trata de víctimas y de victimarios, eso se trata de conocer muy bien la situación y protegernos. La familia también en muchos momentos se tiene que proteger porque prima el bienestar colectivo. Hay que buscar, hay que tener la ayuda, siempre tendrá que ser una puerta abierta en casa, pero también digamos que esa puerta tiene que estar en función de la protección de la familia. Y en esta medida hay una cosa muy particular con el tema del consumo de alcohol y quiero que lo tengamos acá claro cuando hablamos de estos defectos de carácter. Recuerden que estamos hablando de las barreras para buscar ayuda, o estamos hablando de las barreras para aceptar la ayuda, o estamos hablando de las barreras para que los pacientes continúen en el tratamiento con nosotros. Eso lo vemos, ¿cierto? Nosotros nos dicen, no, es que yo ya estoy bien, Cristina. Y entonces hay veces mienten, hay veces manipulan, otra vez las familias tienen por allá miedo y nos escriben, pasan cosas como que uno dice, otra vez es digamos que es la enfermedad la que empieza a manejar la dinámica del ambiente familiar. Y es la enfermedad, y la enfermedad del alcohol es muy particular. Muchos de los pacientes lo nombran incluso como si fuera como una entidad, ¿no? Como algo que es difícil entrar como a controlar. Y por allá nos decía pues uno de las personas que están con nosotros en los grupos y nos decía, el alcohol es astuto, desconcertante y poderoso. Ojo pues con esto. El alcohol es astuto, desconcertante y poderoso, porque estamos hablando de esos defectos de carácter, estamos hablando del orgullo, de la soberbia, y estamos hablando del ego, que puede presentarse bastante en este tipo de personas, ¿no? Entonces vas a decir, ¿por qué es astuto? Pues es astuto porque te susurra al oído, te da la idea, ¿cierto? Te da la idea de que, ve, ya llevas mucho tiempo, no pasa nada, te tomas una cerveza. Entonces ahí te susurra al oído, te susurra. Desconcertante porque te toca el ego y hace que pienses que es una idea propia, ¿cierto? Entonces, claro, es que yo puedo, es que yo me lo merezco, es que yo ya lo he trabajado, es que yo ya no le pido a nadie que me dejen en paz. Entonces, ahí hay una clara respuesta desde el ego y poderoso porque te lleva a hacerlo. Casi que ese termina siendo uno de los subsistemas que se presentan en los procesos como de recaída. Y qué bueno que lo puedas identificar, qué bueno que incluso para hablar de un tratamiento, si hablamos de una barrera y hablamos como de este tipo como de personalidades, también hablamos de un camino al tratamiento y el camino al tratamiento tiene tres cosas básicas y elementales para todos ustedes, para las familias y demás. Son tres elementos facilitos. Compromiso, hombre, nos tenemos que comprometer, nos tenemos que comprometer con el cambio. Transparencia, tenemos que ser honestos. Eso es uno de los puntos que tenemos que construir con nuestras familias, la honestidad. Y tenemos además que ser humildes, porque tenemos que reconocer que no tenemos el control.
paso número uno de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Reconocemos que no, reconozco que no tengo el poder, reconozco que esto es más fuerte que yo y por eso busco ayuda y por eso entiendo que no puedo yo solo, ¿cierto? Que yo debo de confrontarme con mi propia realidad. El tema de los 12 pasos, y será pues otro escenario y otro momento. Tenemos una actividad para allá el 27 con los pacientes de Oriente y nos vamos a enfocar muy bacano en eso, vamos a hacer una cosa súper especial con ellos. Es una filosofía muy bonita que nos lleva a preguntarnos por la humildad y cómo desde ahí podemos empezar a ir tumbando uno a uno los defectos de carácter, cómo nos vamos devolviendo a entender que no tenemos el control de esta situación y cómo entendemos que no es normal y que yo no necesito esta sustancia para estar bien. Bueno, ¿quién detecta el problema? El problema lo podemos detectar todos, ¿cierto? Estas son unas señales de alerta, el consumo de alcohol solitario, ese ya es un punto importante. Ahí nos tenemos como que alertar, ¿cierto? Beber como para aliviar el estrés. No, estoy muy cansado, estoy muy estresado, es que definitivamente trabajé mucho y al viernes, ¡pum!, ya no hay nadie. Cambios drásticos de comportamiento, el estado de ánimo también implica y también le va permitiendo a uno identificar ciertas situaciones de riesgo, la negligencia frente al tema de las responsabilidades y tolerancia al aumento del alcohol. A mí me preocupa mucho cuando la gente dice, es que aguanta mucho. Yo digo, bueno, ahí esa es otra clara situación pues a evaluar, porque cuando dicen que aguantan mucho en medio de todo lo que estamos viendo también detrás de eso, es que hay un alto consumo de alcohol y hay una dificultad para pararlo, ¿cierto? Entonces, son como unas expresiones que utilizamos muy comúnmente en nuestro medio, pero qué bueno poder empezar como a inquietarnos un poco por ello, ¿cierto? El camino, por supuesto, pues a la recuperación es como implica pues a la familia, porque la enfermedad también moviliza a la familia. Tenemos, por supuesto, aquí, yo ahorita les dije, como familia nos tenemos que cuidar. Yo quiero que eso lo tengan siempre muy en cuenta. Hay que entender cuál es el límite. Dentro de 15 días, el 8 de mayo, vamos a hablar de coadicción. Por favor, sea súper importante. Es necesario como que lo tengamos en cuenta para poder entender cuáles son los límites que también tenemos que construir como familia, pero también cómo vamos en el tema de identificar estos factores de riesgo, cómo abordamos estos factores de riesgo, no desde la cantaleta, no desde la persona borracha, o sea, usted con una persona en un estado de embriaguez, trata de dormir y ya, y ni siquiera, porque el tema es no vale la pena confrontarlo, ¿cierto? Es una situación que antes te pones en riesgo tú, generas más rabia, generas más malestar. Con ellos es mejor no intervenir en ese sentido, ¿cierto? Posterior a eso hay que hablar, hay que tener una mezcla, como se dice acá, de amor, comprensión, pero también una acción decisiva. No se pueden tener límites a medias, como si estuviéramos corriendo cada vez el portillo. Esa es una de las tendencias que hace que sea mucho más difícil salir como de estas dificultades. Entonces buscamos, por supuesto, el momento adecuado para hablar, miramos cómo ofrecer la ayuda y también pues cómo nos ponemos en manos de profesionales que pueden ser en tratamientos de salud mental como el que nosotros tenemos, visitar a profesionales y por supuesto pues la estrategia de 12 pasos que es una estrategia muy significativa y que en esta estrategia, si muchos de algunos de ustedes por allá me han dicho, venga, es que yo he ido y no me ha gustado, no hay problema. El tema de los grupos de los 12 pasos suele pasar que no todos los grupos son para todas las personas, pero los grupos de los 12 pasos tienen muchas maneras de llegar. Hay formas en las que tú puedes llegar de manera virtual, hay formas en las que puedes llegar de manera presencial. De hecho, yo personalmente he conocido a algunos de los pacientes que han estado con nosotros que se han enganchado de manera virtual con estas personas. Pero ojo, uno en ese enganche, también lo decía uno de nuestros, pues yo lo veo como un cooperador, un coayudante, uno debe de ir a un grupo a identificarse, no a diferenciarse, ¿no? Porque entonces van a un grupo y me encanta porque llegan a la consulta y dicen, no, Cristina, pero yo no estoy tan mal. No, es que imagínense que me contaron eso, esto es... Y entonces hacen la estrategia de ir al grupo a diferenciarse y lo que queremos es que vayan al grupo, es a identificarse, a entender que estamos en una problemática, que es una problemática compartida y que definitivamente tenemos que hacer pues todo lo necesario para poder salir de ella. Y ya para
terminar yo, ¿qué quiero con esto? Vamos a atrevernos a mirar críticamente nuestro consumo de alcohol, vamos a atrevernos a mirarlo, o sea, ven y evaluémoslo, ¿no? De muchas maneras. No es una sustancia que cuando entra a tu cuerpo va a generar ningún bienestar, ¿cierto? Obvio, altera tu mente, te desinhibe. Hay muchos fenómenos, por supuesto, que implican el tema como de la percepción y demás, pero no es algo que no te va a nutrir, todo lo contrario. Entonces, por lo menos es mirarlo críticamente y buscar las maneras de que no siga siendo el rey de la fiesta, el rey de los espacios y que podamos de a poco ir por lo menos minimizando el impacto que culturalmente esta sustancia va teniendo sobre nuestra cotidianidad. Es decir, este rey no es tan bondadoso y puede ser bastante problemático. Entonces, mis queridas familias, bueno, esto era lo que tenía para compartirles hoy. Agradecidísima de que hayan podido como escuchar. Creo que sí, no me pude comprometer tanto, pero creo que lo podemos seguir haciendo, como comprometernos un poquitico más. Vamos a mirar si hay algunas dudas, algunas inquietudes. Yo no sé, Freddy, si por ahí hay algo pues específico. Bueno, un agradecimiento a nuestra psicóloga Cristina Pérez Lopera, especialista en adicciones y también líder de nuestro programa de hospitalización parcial. La verdad, pues todavía no tenemos preguntas en el chat, eh, pero yo sí tengo pues como una inquietud y quizás la próxima semana en nuestra sesión académica la doctora Ana Milena nos pueda profundizar más acerca de la patología dual, todo el tema de los trastornos y quizás acá en esta presentación pues también no lo hayas dejado, pero ¿cuál es esa prevalencia que hace que una persona decida ser alcohólica y otras no? Hasta el punto inclusive de que no necesiten relacionarse para consumir alcohol, sino que lo hagan inclusive solas. Sí, total. Mira, ahí digamos que hay varias razones, ¿cierto? Hay, digamos, algunas razones biológicas. Parece ser que hay ciertas características neurobiológicas que nos hacen mucho más susceptibles al tema como el consumo de alcohol. Hay otras condiciones que tienen que ver con el tema de la herencia, o sea, y estamos en una región del país donde hasta el bautizo fue con alcohol, ¿no? Nuestros abuelos, o sea, si yo me pongo a pensar en mis papás, en mis abuelos, en mis tíos, yo creo, yo por ejemplo ahí encuentro una cantidad de personas con un consumo de alcohol y ya es como una información genética que también me acompaña, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos. Tenemos cierta predisposición a nivel como neurobiológico, tenemos el tema genético y tenemos las características de personalidad, ¿cierto? Em, Suele pasar que se van generando ahí hay unas características interesantes frente a personas muy ansiosas, ¿cierto? Con un alto nivel de ansiedad, de fobia social, que logran como estar un poco más tranquilas con el consumo de alcohol y posteriormente con el consumo de otras sustancias, pero también unas características de personalidad con unas características un poco narcisas, controladoras, o que tienen dificultades para expresarse emocionalmente, entonces hay un enganche ahí importante con el alcohol. Además, porque como lo van a ver la próxima semana, hay un sistema de recompensas que está muy condicionado y de alguna manera poder sortear, cuando todos aquí, pues las personas que estamos acá, hemos consumido alcohol en algún momento, ¿no? Algunos no tenemos dificultades del alcohol, otros sí pueden tener dificultades con el tema del alcohol, pero hay una prevalencia importante en ese sentido que tendría que ver con el fortalecimiento personal, el tema de oportunidades, pues es una cantidad de cosas, Freddy, que vale la pena que los podamos siempre como estar analizando y llevándolo como a la individualidad de cada experiencia. Bueno, Cris, pues no tenemos todavía inquietudes en el chat, pero sí muchos agradecimientos. Muchos agradecimientos de nuestras familias, están muy contentas Hola, manifestando y expresando. Sí, soy Merce Lozano, ¿cómo estás?
Doña Hola, buenas Mercedes, noches. qué Doña, bueno, no, ¿cómo quíteme estás? el doña, Cris. Ay, sí, total, Sí, somos total, ¿sí o no? ridículos. Yo aquí Eh, por quedar bien, Mercedes, listo, por no, quedar Merce. Eh, bien. no, Cris, pues hablando como de lo que vienes hablando y el tema que incluso desde hace 8 días venimos aquí, como mi papá, mi mamá y yo acompañando, que es el tema mío, ¿cierto? Entonces, no, la charla súper bacana, pero también como a mí me hace, incluso me acabo de leer un libro em, que se lo recomiendo a todos los que nos están oyendo, a ti y bueno, a todo el mundo, que se llama Ama tu soledad, de Borja Vilaseca, y realmente es como entendernos, como conocernos a nosotros, ¿cierto? Como escudriñar. Yo uso mucho como esa palabra y es lo que he venido como en estos 6 meses que vengo de proceso con ustedes, 4 meses y medio, pero perdón, estuve antes en otra parte de escudriñarme, ¿cierto? De entenderme, de conocerme. Y ese libro a mí me dio como, sí, como pautas de por qué yo me refugié donde no debería refugiarme, Total. que me hizo daño, obviamente, pero que ahorita estoy saliendo pues como del tema, y que es un proceso de todos los días. Entonces, se lo recomiendo. Lo que Excelente. hablaste me encantó, me pareció súper chévere porque me sentí muy Nena, chao. identificada, ¿Cuánto tanto vale? yo como No, mi papá, mi ¿cómo lo mamá, mi toma uno? familia, porque no es solo yo, ¿cierto? No es un tema de solo Merce, sino que ellos me han acompañado y que están dispuestos también pues como a acompañarme y a hacer cambios. Entonces quería como hacer ese aporte. Me encanta escucharte, Merce, y acuérdate que es esto, es que donde estábamos nosotros se puso la sustancia. Quitando la sustancia, fue pucha, la tarea es recuperarnos. Bueno, y de esta manera finalizamos por Freddy, acá. yo quiero ahí que tengan en cuenta, por favor, el tema de diligenciar las El asistencias. registro de asistencia, sí, Si se señor. embalan, si ven que está muy complicado, entonces lo que podemos hacer, ojalá el registro, pero si no, mañana le escriben a los teléfonos y dicen, mire, yo participé en la charla, porque necesitamos empezar a hacer un seguimiento a este tipo de temas, porque créanme que son súper trazadores y animarlos, Freddy, a que la próxima semana viene la doctora Ana Milena, por favor, mejor dicho, vamos a escudriñar lo más que se pueda este tema. ¿Listo? Bueno, Cris, agradecer. Bueno, precisamente por acá me están diciendo que cómo obtiene el enlace de la grabación. Entonces recuerden que pueden acceder a nuestro canal de YouTube la próxima semana y allí van a encontrar esta sesión académica. Y esperamos tenerte en otras sesiones académicas y mucha suerte en ese cargo tan importante que tienes liderando nuestra hospitalización parcial de Clínica Servid. Ok, no, muchísimas gracias. Encantada pues como de poder compartir, de conocerlos. Hoy como era muy denso, entonces no logramos como interactuar, pero hay que buscar interactuar y bueno, para que nos podamos Sí, encontrar. señor, hay que buscar interactuar. Bueno, y a todas nuestras familias, pues un agradecimiento y una feliz noche y muchas gracias por estar conectadas hasta este momento. La próxima semana Claro, vendremos claro con que un sí. nuevo tema de las sesiones académicas Servir. Que todos tengan una feliz noche. Chao, Hasta una feliz luego. semana. Chao, chao.